Mi esposa me bloqueó mientras estaba de vacaciones en una despedida de soltera. Le pregunté a su amiga. Nunca olvidaré el sonido de sus tacones contra el suelo del pasillo. Agudo, definitivo, como el mazo de un juez sentenciando todo lo que creía que éramos. Me voy. Fue todo lo que dijo, sin disculpas, sin titubeos. Simplemente lo lanzó al aire como si no significara nada. Marina estaba de pie en la puerta con una maleta en una mano y el teléfono en la otra. Sus labios pintados de ese mismo tono rojo, vino que usó la noche que nos comprometimos. Solo que esta noche el color parecía pintura de guerra. ¿Qué te qué? Pregunté parpadeando desde el otro lado de la habitación. Ella suspiró largo y tendido, molesta, como si yo fuera el que perturbaba su paz. Viaje de chicas, Bariloche, ya lo sabías. Sabía que lo mencionaste. No sabía que te ibas precisamente esta noche, en la víspera de nuestro aniversario. Sus ojos no se inmutaron. No planeaste nada, Leo. Así que, ¿cuál es la diferencia? Eso dolió. No porque no fuera cierto, sino porque quería que doliera. Así que de esto se trata. Me levanté del sofá alzando la voz. No reservo una cena y de repente desapareces el fin de semana como si fuera un castigo. Oh, por favor, espetó colgándose el bolso al hombro. No actúes como si esto saliera de la nada. Llevas meses sin esforzarte, como si estar en la misma habitación conmigo fuera una especie de tarea. ¿Y qué has estado haciendo tú, Marina? Me acerqué, negándome tu afecto, buscando peleas por nada, actuando como una extraña en nuestra propia casa. Eso no es un matrimonio, es una actuación, y francamente has estado cumpliendo por cumplir. Su risa fue seca, amarga. Qué curioso, viniendo del tipo que olvida nuestro aniversario cada 2 por 3. No lo olvidé. Estaba esperando a que mostraras alguna señal de que realmente te importaba, pero supongo que largarte de la ciudad lo dice todo. Ella puso los ojos en blanco. Dios, qué dramático eres. Es un fin de semana, no un divorcio. La miré fijamente. Realmente la miré, y por primera vez vi la verdad detrás de su sonrisa socarrona. No iba a Bariloche a celebrar con sus amigas. Estaba escapando de algo. De mí. De nosotros. Del desastre que hemos sido demasiado orgullosos para nombrar. No soy el tonto que crees que soy, Marina, dije en voz baja. Algo parpadeó en su expresión. No culpa, solo molestia. Entonces no te hagas el tonto. Se giró hacia el pasillo. Diviértete deprimiéndote. Volveré el domingo por la noche, tal vez. No te molestes, musité. Se quedó helada con la mano en el pomo de la puerta. Podía sentir la tensión estirarse como un alambre entre nosotros. Luego miró por encima del hombro. Una última vez. Merezco ser feliz, Leo. Sostuve su mirada sin parpadear. Entonces ve a buscarla. Solo no esperes que esté aquí esperando cuando vuelvas. La puerta se cerró tras ella. Sus pasos resonaron por el pasillo, agudos, medidos, definitivos. Y así, de repente, 12 años de matrimonio se sintieron como un espejo de feria. Todo ángulos, ningún reflejo. Me quedé en el silencio, con el corazón latiendo con fuerza, la respiración superficial. Mis ojos recorrieron el apartamento que construimos, las fotos, los platos que nunca guardaba, el perfume que flotaba en el aire como humo después de un incendio. Mi nombre es Leo Vargas, director creativo, hombre de rutina, esposo leal, y acabo de ver a mi esposa salir como si fuera un brunch. Pero algo se rompió en mí esta noche, no con furia, sino con claridad. Ella cree que me desmoronaré en su ausencia, pero Marina está a punto de aprender cómo suena realmente el silencio, cuando es el suyo, el que resuena de vuelta. La noche siguiente me encontré en un bar, junto al lago llamado Aguas Claras, un lugar que solía pensar que era demasiado ruidoso, demasiado joven, demasiado bullicio para un hombre como yo, acostumbrado a noches tranquilas y comidas caseras. Pero esa noche, el ruido era lo que necesitaba,
Me senté en el rincón más alejado con dos de mis amigos más antiguos, Migue y Dani, ambos divorciados, ambos familiarizados con el campo de batalla en que a veces se convierte el amor. No preguntaron mucho, solo asintieron cuando dije que se había ido la noche anterior. «¿En su aniversario?», preguntó Migue arqueando una ceja sobre su cerveza. Tomé un largo sorbo de mi whisky. La noche anterior. Lo llamó un viaje de chicas. Se llevó una maleta y la mitad de mi paz. Dani se reclinó. «¿Quieres un consejo o solo una distracción?» «Solo ruido», musité. Y eso fue lo que el bar me dio. El repiqueteo de las bolas de billar, las risas de un grupo de despedida de soltera cerca de la rocola, el zumbido silencioso de una banda de blues preparándose al fondo. Incluso el hielo en mi vaso parecía crepitar más fuerte de lo habitual. El dolor en mi pecho se había atenuado, no desaparecido, pero sí suavizado. Tal vez fue el whisky, tal vez fue el hecho de que Marina no estaba en la habitación de al lado ensayando otro monólogo sobre cómo necesitaba espacio o cómo ya no la veía. Siempre era tan convincente cuando interpretaba a la víctima. Es un talento en realidad, ser capaz de herir a alguien y aún así hacerle sentir que es él quien te ha fallado. Migue chocó su vaso contra el mío. Por la paz, aunque sea temporal. Levanté el mío. Por la claridad, aunque sea fría. Bebimos. En algún momento me reí. Una risa de verdad. Dani había contado una historia sobre su ex confundiendo un bidé con un lavapiés. No debería haber sido tan gracioso, pero en ese momento algo se abrió dentro de mí. Tal vez fue alivio, o tal vez solo la primera bocanada de aire que tomaba en meses que no sabía a resentimiento. Aún así, algo no encajaba. Era un parpadeo, un pulso bajo la superficie, como cuando una tormenta está a kilómetros de distancia, pero los árboles ya empiezan a doblegarse. Alrededor de las 9 salí a tomar aire. El patio daba al lago, donde el agua yacía quieta y negra bajo el cielo azul marino. Mi aliento se empañaba ligeramente en el frío de octubre. Revisé mi teléfono. Sin llamadas, sin mensajes de ella. Y me di cuenta de que no había esperado ninguno. En realidad no, pero eso no impidió que la inquietud se instalara, fina y punzante como una astilla bajo la piel. Porque no importaba lo ruidoso que fuera el bar, una parte de mí todavía la estaba escuchando, y ella estaba en silencio. Eso era nuevo. Me quedé allí un rato viendo el reflejo de la luna temblar en el agua. Recordando el año pasado cuando vinimos aquí juntos, Marina había llevado ese ridículo sombrero de ala ancha, y me hizo prometer que tomaría más fotos de nosotros. Sonreía ampliamente en cada toma. Dientes, hoyuelos, todo el espectáculo. Es curioso cómo se puede capturar una mentira en alta definición y, aún así, llamarla un recuerdo. Cuando volví adentro, el bar se sentía más pequeño, demasiado cálido, demasiado brillante. La charla parecía más tenue ahora, las bebidas más pesadas en mi mano. Me despedí de los chicos, ofrecí sonrisas, rechacé una segunda ronda. Al salir a la acera tranquila, el frío golpeó más fuerte. No el clima, solo la verdad. Se había ido y por primera vez en mucho tiempo no quería que volviera. Pero aún así, algo sobre ese silencio, del tipo que se esconde detrás de tus costillas cuando la fiesta termina. Se quedó conmigo mientras caminaba a casa, porque en el fondo podía sentirlo. Algo no estaba bien. No solo el viaje, no solo el momento, no solo su aire de suficiencia cuando salió por la puerta como si fuera una broma que yo no entendía. Había algo más acechando en ese silencio, algo esperando a revelarse. Esa noche el apartamento se sentía demasiado silencioso. Mantuve las luces bajas, como si encenderlas pudiera exponer algo que no estaba listo para enfrentar. La ausencia de Marina era ruidosa, más que cualquier pelea que hubiéramos tenido. Llenaba los espacios que ella solía ocupar: el sofá, el mostrador del baño, el fregadero donde siempre dejaba una taza con lápiz labial en el borde. No era dolor lo que sentía aún. No era expectación.
como si mis entrañas ya supieran algo que aún no me había atrevido a nombrar. Me lavé los dientes automáticamente, me miré en el espejo un segundo de más, luego apagué la luz y caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio. Corrección, mi dormitorio ahora. Su lado de la cama estaba intacto, perfectamente hecho. El mío, no. Me senté en el borde con el teléfono en la mano y miré el nombre de su contacto. Marina, casa. Qué irónico. Toqué la pantalla, dejé que sonara 1, 2 veces, y saltó directo al buzón de voz sin mensaje. Lo intenté de nuevo 10 minutos después. Aún. Al tercer intento, dejé una nota de voz. Tranquila, en voz baja. Llámame cuando recibas esto. Eso fue todo. Me recosté mirando el techo. Los patrones de luz de la calle parpadeaban suavemente en la pared como movimientos fantasmales. Marina siempre solía quedarse dormida escuchando un podcast. Algo sobre asesinatos sin resolver o sectas. Lo macabro la ayudaba a dormitar. Yo, por mi parte, me acostaba a su lado escuchando cada giro de la trama en silencio, sin saber nunca qué parte del ruido era ficción y qué parte era real. Ahora el silencio se sentía más pesado que todas esas historias sombrías. Me di la vuelta, revisé su Instagram. Nada nuevo. Nunca fuimos de esas parejas que publican cada cita o viaje a la playa, pero aún así lo comprobé solo para estar seguro. Su última historia era de hace 2 días. Una taza de café, un frasco de esmalte de uñas, nada sospechoso. Miré la pantalla hasta que se atenuó y se bloqueó. Luego simplemente me quedé allí escuchando la nada, esperando que llegara el sueño. No llegó. Cada hora que pasaba retorcía algo más profundo en mí. Esto no era solo espacio, era una prueba, y yo estaba siguiendo el juego como un tonto. A las 2:43 de la madrugada me incorporé de golpe, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Sin sonidos, sin pasos afuera, sin un golpe en la puerta, pero algo dentro de mí se puso en alerta. No soy un hombre celoso por naturaleza, pero tampoco soy ingenuo. Conocía las tácticas de Marina, los alejamientos emocionales, el gaslighting, cómo retorcía la lógica hasta que yo terminaba disculpándome por su negligencia. Y este viaje no solo era inoportuno, era deliberado. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me apoyé en el mostrador. Este apartamento solía sentirse como un hogar. Ahora era una sala de espera. Miré mi teléfono una vez más, sin llamadas, sin mensajes, y de repente el aire se sintió demasiado denso para respirar. Estaba harto de esperar. Fuera lo que fuera esto, cualquier juego que Marina creyera que estaba jugando, era hora de que yo también empezara a jugar. Pero no su juego, el mío. Fui a mi oficina, encendí mi computadora y comencé a redactar un correo electrónico a una abogada que conocía a través de un antiguo cliente. El asunto: solicitud de consulta personal, consulta de divorcio. No le di a enviar. Aún no, pero ahí estaba. Una marca silenciosa en la oscuridad. Cuando finalmente me quedé dormido, cerca del amanecer, la ciudad ya se estaba despertando afuera. El tráfico era bajo, los pájaros apenas comenzaban a romper el silencio, y yo yacía allí solo, sabiendo que algo irreversible había comenzado. No sabía exactamente qué vendría después, pero fuera lo que fuera, no iba a inmutarme. El día de nuestro aniversario llegó con una claridad amarga. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera un hueco «Feliz aniversario» por texto. Siempre pensé que si Marina alguna vez me traicionaba, vendría con algún crescendo dramático, una pelea a gritos, un portazo, tal vez incluso una confesión entre lágrimas. Pero esto era silencio convertido en arma. No tenía grandes planes para ese día, solo una barbacoa en el patio de mi amigo Tomás. Una de esas cosas casuales anuales, donde todos llevan papas fritas y bebidas, y fingen que no están observando cómo los matrimonios de los demás se deshacen en cámara lenta. Casi no fui, pero quedarme solo en ese apartamento un segundo más se sentía como una tortura.
Tomás vivía en las afueras de la ciudad, cerca del lago, donde el cielo nocturno se abría de par en par y los fuegos artificiales solían iluminar el horizonte a las 9. Llegué con un paquete de 6 cervezas y una sonrisa educada, ya temiendo la compasión en los ojos de la gente cuando preguntaran: ¿dónde está Marina? La mayoría no lo hizo. Sabían que era mejor no hacerlo. Pero Alma preguntó. Siempre lo hacía. Alma era la prima de Tomás, de voz suave, pero afilada como una navaja, del tipo de mujer que no decía mucho a menos que importara. Había conocido a Marina un par de veces y tenía ese instinto asombroso que la mayoría de las mujeres tienen cuando algo no está bien. ¿No está contigo esta noche?, preguntó pasándome un refresco en lugar de una cerveza. Simplemente no parece propio de ella perderse una fiesta. Tomé la lata. Está de viaje. Alma levantó una ceja. ¿En su aniversario? No respondí, solo me encogí de hombros. Sus ojos no se apartaron de los míos. Eso es duro. Antes de que pudiera responder, Tomás gritó desde el otro lado del patio. «¡Tienen que ver esto! Javi va a proponer matrimonio». Todos giraron la cabeza a la vez, la conversación rompiéndose como un cristal. Seguía la multitud hacia la valla trasera, donde un proyector iluminaba los árboles y Javi. El pobre y tembloroso Javi estaba de rodillas. La mujer sollozó con las manos sobre el rostro. Todos aplaudieron. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo segundos después, ruidosos y cegadores, y fue entonces cuando sucedió. Alma me dio un codazo entrecerrando los ojos hacia su teléfono. «Esa no es Marina». Se me revolvió el estómago. Me mostró la pantalla. Era una historia de Instagram recién publicada. Marina con un vestido de verano rojo que nunca le había visto, junto a una piscina en algún resort, riendo con otro hombre. Él tenía su brazo flojamente apoyado en la silla de ella. Ella se inclinaba hacia él con los labios cerca de su oído, los ojos brillando de una manera que no había visto en años. El vídeo era corto, 6 segundos, pero eso fue todo lo que se necesitó. Se me heló la sangre. El sonido de los fuegos artificiales desapareció en un rugido sordo detrás de mis oídos. Miré la pantalla una y otra vez. Sin etiquetas, sin pie de foto, solo la cuenta de una amiga en común. Una chica llamada Carla, que no se dio cuenta de que estaba detonando una bomba cuando lo publicó. La imagen se grabó en mi mente. Una risa que solía amar compartida con alguien que no era yo. No le dije nada a Alma, no salí corriendo. Simplemente le devolví el teléfono, apretándolo más de lo debido. Me miró con atención. «Leo». Levanté una mano. «No lo hagas». «¿Por qué? ¿Qué dices cuando llega la prueba?» No en susurros, no en sospechas, sino en alta definición, filmada con buena iluminación, enmarcada como una postal. No dices nada. Dejas que la revelación se asiente como el polvo. Y cuando los fuegos artificiales estallan sobre ti, sonríes débilmente porque todos están mirando. Pero por dentro algo ya ha cambiado para siempre. A la mañana siguiente, desperté a un tipo diferente de silencio. No el tipo herido, no el tipo expectante. Este silencio tenía peso, propósito. Me moví por el apartamento como alguien que ya se hubiera ido, aunque todavía estaba allí. La tetera silbaba suavemente en la estufa. Mi taza favorita se calentaba bajo el goteo del café negro. El aire olía a cafeína y resolución. No volví a revisar su Instagram, no lo necesitaba. 6 segundos fueron suficientes para enterrar 12 años. En su lugar, abrí mi computadora portátil y comencé a hacer una lista. No una vengativa todavía, no. Solo del tipo que comienza con encontrar abogado, asegurar registros bancarios, revisar detalles del contrato de arrendamiento del apartamento, cambiar contraseñas de cuentas. Cosas simples, pero cada punto que tecleaba era otra puntada en la herida que ella no sabía que había abierto. Y aquí está la cosa. No estaba enojado. No del tipo de gritar y lanzar platos. No, estaba lúcido. Es curioso lo que hace la traición. No de inmediato,
no en la primera hora o la segunda, pero después de que la incredulidad se desvanece y el escozor se atenúa, empiezas a ver las cosas como son. Dejas de idealizar el pasado, dejas de esperar una disculpa, dejas de necesitar algo de la persona que te destrozó. El plan no era dramático. No iba a confrontarla en el vestíbulo de algún hotel o a publicar capturas de pantalla en línea. Iba a hacer algo mucho más doloroso que la ira. Iba a terminar las cosas limpiamente, sin su participación. Mi teléfono vibró alrededor del mediodía. Era Tomás. Lo ignoré. Otro ping, esta vez de Alma. Solo para saber cómo estás. Si necesitas un lugar tranquilo para pensar, conozco uno, sin presiones. Miré ese mensaje por un rato. Algo en la forma en que lo expresó. Un lugar tranquilo para pensar. Se sintió como un ancla en la tormenta. No respondí. Aún no. En su lugar llamé a una abogada llamada Sara Mendoza, recomendada meses atrás por Dani durante su divorcio. Inteligente como el demonio, despiadada cuando es necesario, había dicho, pero nunca hace que parezca feo. Respondió al tercer timbrazo. Sara Mendoza. Hola, mi nombre es Leo Vargas. Llamo para programar una consulta de divorcio. Su voz era cortante, pero no fría. Podemos reunirnos mañana por la mañana. Busca mediación o una solicitud de separación completa. Solicitud completa, dije sin dudar. Una pausa. ¿Tiene documentación? Aún no, pero la tendré. Acordamos a las 9 de la mañana. Después de la llamada me senté en la mesa de la cocina sorbiendo un café que se había enfriado. Miré el asiento de Marina vacío y por una vez no me dolió. Había una calma aguda dentro de mí, una especie de ritmo silencioso mientras limpiaba la mesa, organizaba el correo, doblaba una manta que ella siempre dejaba arrugada en el sofá. Cada movimiento era intencional, cada paso más cerca de la libertad. No estaba planeando una venganza, estaba forjando una liberación. Al atardecer, había completado el paquete inicial de documentación para Sara. Lista completa de bienes compartidos, detalles del contrato de arrendamiento, estados de cuenta bancarios conjuntos, capturas de pantalla de la historia de la noche anterior, por si acaso. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera de nuestra ventana, me serví una taza de café fresco y las observé desdibujarse. No con tristeza, con propósito. Marina había hecho su jugada descuidada, petulante y reflexiva. Ahora era mi turno. No para herirla, sino para mostrarle algo peor que la furia. La indiferencia del tipo que no reconocería hasta que ya estuviera fuera de la puerta. No dormí mucho esa noche, no porque estuviera ansioso o desconsolado o sumido en algún pozo de ira. Era algo completamente diferente, una especie de alerta, como si mi cuerpo entendiera que estábamos entrando en una nueva fase, ya no reaccionando al dolor, sino moviéndome metódicamente a través de las consecuencias. Desperté antes del amanecer, preparé café, planché mi camisa y salí hacia la oficina de la abogada, con mis documentos prolijamente guardados en una carpeta de Manila. El aire afuera era fresco. Octubre finalmente había pasado de fresco a cortante. No me importaba. Ahora me correspondía. Agudo, seco, claro. La reunión con Sara duró 40 minutos. Fue tan directa como Dani prometió. Gafas bajas en la nariz, tono neutro, pero nunca suave. Cuando revisó las capturas de pantalla del viaje de Marina, simplemente asintió y dijo: «Es más que suficiente». Discutimos la división de bienes, el contrato de arrendamiento, mi plan de mudarme en 30 días, cómo iniciar el proceso con un mínimo de drama. Le dije que lo que más me importaba no era la venganza, era la claridad. Ella levantó una ceja ante eso. La mayoría de la gente quiere sangre en esta etapa. Negué con la cabeza. Quiero silencio, paz. Lo que más le dolerá es el hecho de que ya no controla la narrativa. Sara sonrió ante eso, apenas. Entonces, ya estás ganando. De camino a casa tomé un desvío. Estacioné cerca de una panadería a la que Marina solía arrastrarme todos los domingos.
escones de calabaza y lates de almendra. Siempre nos hacía sentar afuera, incluso cuando el viento nos mordía los dedos. Pasé por delante sin detenerme. No miré por la ventana. Ya no lo necesitaba. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi teléfono. Busqué un nombre en el que no había pensado en semanas. Sofía, la amiga más cercana de Marina, la guardiana de secretos, la mensajera de malas noticias cuando Marina no quería ensuciarse las manos. Toqué su nombre y le envié un mensaje. Hola, Sofía. Espero que estés bien. Te agradecería que le pasaras un mensaje a Marina, ya que sigue sin responderme. Los procedimientos de divorcio han comenzado. Los papeles se presentarán esta semana. No hay necesidad de un regreso dramático. Estoy manejando todo a través de la abogada. Por favor, confirma que recibió el mensaje. Me quedé con eso por un minuto. Luego le di a enviar, con confirmación de lectura activada. Sofía lo leyó en 90 segundos, sin respuesta. Luego, 5 minutos después, un solo texto. Lo recibirá. Eso fue suficiente. Me recliné, coloqué mi teléfono boca abajo sobre la mesa y exhalé como no lo había hecho en días. Sin gritos, sin súplicas, sin amenazas, solo la verdad. Simple, limpia, final. Durante la siguiente hora no me moví mucho. Solo me senté junto a la ventana sorbiendo mi café y observando cómo la ciudad pasaba del día al anochecer. Gente corriendo, bocinas sonando, perros ladrando en las aceras. Y en medio de todo, yo permanecía quieto, silencioso, resuelto. Entonces mi teléfono vibró. No una, no dos, 15 veces. Marina llamando una y otra vez. No respondí. No porque estuviera tratando de herirla, sino porque la versión de mí que ella solía manipular ya no vivía aquí. Se fue en el momento en que la risa de ella tocó el oído de otro hombre. Dejé que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Vi su nombre desaparecer de la pantalla y cuando se iluminó de nuevo, seguí sin inmutarme. Me serví otra taza de té. Miré los faros que se deslizaban abajo y dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Porque finalmente, ella no tenía el control de esta historia, y eso era solo el principio. Para cuando llegó la 10ª llamada, apagué el timbre, no por mezquindad, sino por paz. No iba a romper el silencio, solo porque Marina finalmente decidió que era inconveniente. Es curioso cómo siempre creen que todavía pueden elegir cuándo rendir cuentas. Dejé mi teléfono boca abajo de nuevo. Dejé que vibrara hasta caer de la mesa a la alfombra. La pantalla se iluminó en la penumbra, su nombre palpitando como una baliza. No lo recogí. En su lugar abrí la ventana. Dejé que el viento entrara frío y real. ¿Cómo se siente la verdad cuando finalmente atraviesa todo el ruido? Por primera vez en semanas me sentí yo mismo de nuevo. Y entonces, como si el universo tuviera una sincronización perfecta, mi teléfono vibró con un nombre diferente. Contesté. Su voz era suave pero segura. Hola, se me vino tu nombre a la mente, así que pensé en ver cómo estabas. ¿Estás bien? Lo estoy, dije. Y lo decía en serio. Ella vaciló. Sé que probablemente estás recibiendo mucho ruido hoy. Se podría decir eso. No iba a involucrarme, pero estaba pensando que si querías salir un rato, hay un lugar al que voy cuando necesito respirar, junto al río, a la altura de la 26. No tienes que hablar, solo existir por un rato. Miré la ciudad. Su voz me anclaba más de lo que esperaba. ¿Estás libre ahora? Pregunté. Ya estoy aquí. 10 minutos después, yo también estaba tranquilo cerca del río. Las hojas se esparcían como confeti por el sendero. El viento traía ese mordisco de principios de noviembre suficiente para recordarte que el invierno se acercaba rápidamente. Alma esperaba en un banco sorbiendo de un termo, vistiendo un abrigo gris que parecía demasiado grande y un gorro bajo. Sonrió cuando me vio, del tipo de sonrisa que no hace preguntas. Me senté a su lado sin charlas triviales, sin necesidad. Por un rato solo escuchamos el agua.
Finalmente rompió el silencio. Supongo que no esperaba que te quedaras en silencio. Esperaba una pelea, un monólogo, una oportunidad para explicar. Alma asintió. Así es como la gente como ella sigue ganando. Se nutren del drama porque incluso si pierden, todavía controlan el momento. La miré. ¿Alguna vez has lidiado con alguien así? Soltó una risa hueca. Solía salir con alguien que nunca se disculpaba. Simplemente retorcía las cosas hasta que yo empezaba a preguntarme si era yo quien se había equivocado. Me tomó 2 años verlo. Me recliné. A mí me tomó 12. Eso es porque eras leal. Su voz no me compadecía. Respetaba la cicatriz. Durante la siguiente media hora hablamos de nada y de todo. Viajes, trabajo, incluso el precio absurdo de la sopa estos días. En un momento, metió la mano en su bolso y me entregó una pequeña caja de papel. Galletas de avena. Supuse que te vendría bien algo que no viniera con equipaje emocional. Me reí genuinamente. Esa noche, cuando llegué a casa, el nombre de Marina todavía estaba pegado en mi registro de llamadas. Llamadas perdidas, mensajes de voz, ninguno de los cuales escuché. Estaba bebiendo té junto a la ventana de nuevo cuando Alma me envió un mensaje. Hola, solo quería decir que no merecías lo que pasó, y si necesitas apoyo en el juzgado, sería un honor sentarme detrás de ti. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. No era coqueteo, era solidaridad. Y por primera vez desde que Marina salió de mi vida, no me sentí solo entre los escombros. Sonreí. Luego miré el horizonte tranquilo e inquebrantable, mientras el mundo de Marina, a kilómetros de distancia, comenzaba a desmoronarse sin mí. A las 6:42 de la mañana, mi teléfono se iluminó de nuevo. Marina. La pantalla parpadeaba casi rítmicamente ahora como un latido que ya no me pertenecía. No contesté de inmediato. Dejé que sonara. Observé cómo el sol se abría paso a través de las persianas en tenues franjas, calentando todo menos a mí. Luego lo levanté, no porque le debiera algo, sino porque quería que lo escuchara. Hola. Su voz se quebró. No ronca por el sueño, sino en carne viva, como si no hubiera dormido, como si el pánico se hubiera metido en su cama y nunca se hubiera ido. Leo, gracias a Dios, he estado llamando y llamando. Yo no sabía qué estaba pasando. Sofía me contó tu mensaje. ¿Por qué estás haciendo esto? No respondí. Dejé que el silencio presionara. Ella continuó, su voz ganando velocidad pero perdiendo firmeza. Yo no sé qué hice. Ni siquiera preguntaste, simplemente presentaste algo por un viaje. Cerré los ojos, respiré hondo y luego hablé. Frío, claro, final. Te enterarás en el juzgado. Su respiración se cortó. Pude oírlo. Un sollozo a medio formar tragado con fuerza. Espera, ¿qué? ¿Qué significa eso? No respondí. No era necesario, porque esa frase, te enterarás en el juzgado, hizo exactamente lo que esperaba. La fracturó. Intentó de nuevo, desesperada. Leo, no sé qué historia crees que viste. La publicación de Carla. Eso fue solo una broma, ¿vale? El tipo del vídeo es gay. Es amigo de Carla. Solo estábamos bromeando. Ni siquiera... Ya has dicho suficiente. La interrumpí. Se quedó helada. ¿Crees que soy estúpido, Marina? No lo creo. Es que... Dios, todo esto se está saliendo de control y ni siquiera puedo pensar con claridad. Eres mi esposo. Lo soy, dije casi en voz baja. Silencio. Luego una exhalación larga y lenta de su parte. No planeaba herirte, dijo en voz más baja. Solo necesitaba espacio. Tomaste ese espacio y lo llenaste con otra persona. O tal vez no físicamente todavía, pero emocionalmente ya te habías ido en el minuto en que saliste con esa maleta. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Pregunté. ¿Cómo llamas a dejar a tu esposo en su aniversario? Ignorar sus llamadas y jugar a fingir en un resort mientras él mira el techo preguntándose qué hizo mal. Silencio. No estás lista para afrontarlo, dije. Está bien,
El sistema legal sí lo está. Sollozó. Leo, por favor, hablemos de esto en persona. Volveré a casa hoy. ¿Podemos? No hay nada a lo que volver. Jadeó audible, agudo, como si alguien la hubiera abofeteado. Yo no quería esto, susurró. ¿Querías poder? ¿Querías control? Ahora no tienes ninguno de los dos. No grité, no me apresuré. Solo dejé que la verdad se asentara empapándola. Por favor, dijo, todavía te amo. Amabas tener la sartén por el mango. No hagas esto, suplicó. Por favor, no nos tires a la basura. No lo estoy haciendo, te estoy dejando ir. Luego terminé la llamada. Así de simple. Y esta vez no fue una escena dramática o una despedida amarga. Fue quirúrgico, preciso. Dejé el teléfono suavemente. Luego caminé hacia la ventana con el té en la mano y observé la ciudad moverse bajo un sol naciente. Marina ya no tenía el control y por primera vez ella lo sabía. Pasaron unos días como olas llegando en silencio, llevándose algo cada vez que se retiraban. Las llamadas cesaron. No hubo nuevos mensajes ni disculpas desesperadas, solo silencio. No, paz. Aún no, pero algo cercano. Era martes por la tarde cuando Alma me envió un mensaje. ¿Libre para un paseo? Tengo 2 cafés y demasiados pensamientos. Le dije que nos viéramos en el Parque del Oeste, un pequeño y tranquilo rincón de árboles y bancos escondido detrás de una escuela primaria. Solíamos caminar por allí los domingos, Marina y yo, cuando los domingos todavía significaban algo. Llegué temprano. Me senté en un banco que daba al viejo roble con iniciales talladas profundamente en la corteza. Ninguna de ellas nuestra. Alma apareció con un suéter azul marino y vaqueros, el pelo recogido en una trenza baja, sosteniendo 2 vasos de papel. Me entregó uno. Leche de avena con vainilla. Pareces alguien que secretamente odia la amargura. Lo tomé sonriendo. ¿Eso es un análisis de mi personalidad o de mis hábitos de café? Ella se rió. Ambos caminamos sin prisa. Solo el silencioso crujir de las hojas bajo nuestros zapatos, el ladrido ocasional de un perro a lo lejos. ¿Cómo te trata el silencio?, preguntó. Sorprendentemente bien, dije. Hay una extraña libertad en no tener que defenderme más. Ella asintió. Conozco esa sensación. El día que dejé de dar explicaciones a las personas equivocadas, mis hombros bajaron como 10 centímetros. Nos detuvimos cerca del arroyo que atravesaba el extremo del parque. El agua estaba baja, pero el sol la golpeaba de la manera correcta, como algo que se esfuerza por mantenerse dorado a pesar de la estación. Lo que te escribí la otra noche era en serio, dijo Alma, sobre apoyarte en el juzgado. La miré. Apenas me conoces. Me sostuvo la mirada firme. Conozco la versión de ti que no se inmutó cuando el suelo se derrumbó. Eso dice más que 10 cenas juntas. Hubo una pausa, no incómoda, solo llena. Pensé que estaría más enojado, admití. Pero no lo estoy. Eso es porque estás sanando en silencio, el tipo de curación peligrosa. ¿Qué significa eso? Significa que Marina no va a reconocer al hombre que se presente en ese juzgado. Sonreí. Eso espero. Nos sentamos de nuevo en el banco bebiendo café, viendo a una niña perseguir a su perro por el césped. Este parque solía ser mi lugar y el de Marina, dije. Alma no se tensó ni se apartó, solo escuchó. Nos sentábamos aquí después de hacer la compra. Hablábamos de nada. Solía decir que la forma en que el sol golpeaba los árboles la hacía sentir joven de nuevo. ¿Y ahora?, preguntó Alma suavemente. Ahora solo me hace sentir tranquilo. Ella asintió. Leo. Sí. Me miró con los ojos claros. No tienes que apresurarte a nada, pero si algún día quieres tomar un café sin que el juicio pese sobre nosotros, diría que sí. La miré no porque estuviera buscando una respuesta, sino porque ya la sabía. Me gustaría, dije. Y en ese pequeño momento, sin drama, sin grandes declaraciones, algo comenzó. No como una distracción, no como una venganza,
sino como un recordatorio de que los finales también pueden ser comienzos. Los juzgados son más fríos de lo que esperas. No solo la temperatura, aunque el aire acondicionado estaba puesto en algún punto entre el Ártico y la sala de interrogatorios, sino la atmósfera seca, clínica, sin espacio para el teatro, a pesar de lo que las películas te harían creer. Llegué temprano. Traje planchado, documentos en orden, tranquilo. No porque estuviera ansioso, sino porque estaba preparado. Sara me encontró cerca del ascensor con el maletín en una mano y un café helado en la otra. ¿Nervios?, preguntó. Negué con la cabeza. Ya no. Ella sonrió. Entonces, ya llevas la delantera. El pasillo fuera de la sala del juzgado zumbaba suavemente. Abogados murmurando, zapatos repiqueteando, un alguacil llamando nombres de una lista. Me senté en la sala de espera con las manos cruzadas, los ojos en el reloj. 9:03 de la mañana. Ella llegaba tarde, por supuesto. A las 9:10, la puerta de cristal se abrió de golpe, y allí estaba ella. Marina sin maquillaje, el pelo recogido en una coleta apresurada, los ojos hinchados como si hubiera llorado todo el camino. Llevaba una chaqueta demasiado grande para su figura y unos vaqueros que no combinaban del todo, una maleta en cada mano. La había visto radiante, pulcra, armada, pero nunca así. Me vio al instante y se quedó helada. Por un momento se quedó allí con las maletas a sus pies, como si hubiera entrado en la habitación equivocada. Luego se acercó lentamente. «Leo», susurró. Me levanté, pero solo por cortesía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Podemos hablar solo un minuto antes de entrar? Sara no se movió de mi lado. Marina la miró casi suplicante. Asentí levemente. 1 minuto. Nos apartamos unos metros. No iba a presentarme así, dijo rápidamente. Tenía todo un atuendo elegido, notas escritas, pero no pude dormir, no pude comer. He estado tratando de averiguar cómo arreglar esto. No hay nada que arreglar, dije con suavidad. Ella parpadeó. ¿De verdad tienes la intención de seguir adelante? Asentí. Ya está en marcha. Sacudió la cabeza. Cometí un error, uno enorme. No estaba pensando. No, Marina, la interrumpí. Estabas pensando muy claramente. Ese es el problema. Empezó a llorar en silencio. Lágrimas de verdad. Quizás por primera vez. No quiero perderte. Me perdiste cuando miraste a ese hombre de la misma forma en que solías mirarme a mí. Su labio tembló. Él no significaba nada. Eso es peor. Silencio. Luego buscó mi mano. No me moví y eso se lo dijo todo. La puerta de la sala se abrió. Una voz nos llamó. Me di la vuelta, pero antes de alejarme dije, «Ya no eres la única que puede marcharse». Sara y yo entramos en la sala. Marina nos siguió más lentamente ahora. Frágil. La sala era silenciosa, profesional. La voz del juez resonaba como un metrónomo avanzando a través de las formalidades. Sara presentó nuestro caso limpiamente. Documentos, pruebas, cronología. Luego vinieron las capturas de pantalla, la historia de Instagram, la foto junto a la piscina, la marca de tiempo. Marina no objetó, solo miraba la mesa frente a ella, los dedos aferrados a un pañuelo que permaneció seco. El juez miró por encima de sus gafas. ¿Algo que decir? Marina me miró con los ojos rojos, la boca abierta, pero no salió nada. El juez asintió. Entonces procederemos. No terminó con una explosión, solo una firma, pero fue suficiente. Cuando salimos, Marina lo intentó de nuevo. ¿Podemos tomar un café? Solo hablar. No respondí porque Alma estaba de pie cerca de los escalones esperando. No saludó, no sonrió, simplemente abrió la mano y caminé hacia ella. Marina se quedó sola en la entrada del juzgado, las ruedas de la maleta silenciosas contra el suelo de piedra. Y así, la mujer que siempre tenía la última palabra, finalmente se quedó sin ninguna. No hablamos mientras caminábamos. Alma y yo simplemente bajamos los escalones del juzgado, uno a la vez, como si estuviéramos saliendo de una historia
en la que ninguno de los dos pidió estar. El viento se levantó. Me ofreció su bufanda. No la tomé, solo sonreí. Ya no tengo frío, dije. No se trataba del clima. Ella pareció entender. Terminamos en un banco a unas cuadras de distancia, cerca de un pequeño carrito de café. Nada especial, solo vasos baratos, tapas que no coincidían, un tipo llamado Oliver que le ponía demasiado azúcar a todo, pero se sentía correcto. Sorbí lentamente, mirando la ciudad, cómo todo seguía adelante. La gente se movía, los coches corrían, las bocinas sonaban, y sin embargo, para mí algo se había detenido. No de una manera trágica, sino liberadora. Pensé que me sentiría triste, admití. Pensé que firmar esos papeles me arrancaría algo. ¿Y? Preguntó Alma. Negué con la cabeza. Me devolvió algo en su lugar. Ella no insistió, solo se sentó a mi lado, firme como siempre. Después de un rato se acercó, no dramáticamente, no como en una escena de película, solo un gesto silencioso. Sus dedos se deslizaron entre los míos y los dejé. No porque estuviera tratando de empezar algo nuevo, sino porque finalmente había terminado lo que me estaba frenando. Más tarde esa noche volví a casa. No a nuestro apartamento, al mío. Un dormitorio limpio, ordenado, mío. Desempaqué una sola bolsa, preparé té. Puse una lista de reproducción de jazz que no había tocado en años. La música no llenaba el espacio, encajaba en él. Y mientras me sentaba allí, mirando las luces de la ciudad reflejadas en la ventana como estrellas que intentaban recordarme algo, finalmente respiré profundamente. No por Marina, no para demostrar algo, solo por mí. Así que a cualquiera que esté viendo esto, déjenme preguntarles, ¿alguna vez han confundido el silencio con la paz? ¿Alguna vez se han quedado en algo mucho después de que dejara de servir a su alma solo porque tenían miedo del sonido de marcharse? Yo lo hice durante años hasta que me di cuenta de que algunas salidas no son escapes, son entradas a la versión de ti que ya no está esperando, a la vida que comienza cuando dejas de rogarle a otra persona que no tu valor. Así que si estás en el borde, sin saber si irte significa perder, déjame decirte. A veces marcharse es la frase más poderosa que jamás escribirás. Y el silencio que viene después, eso no es vacío, es el principio.